Yo voy a hacer una breve presentación. Voy a darle las gracias pues a Carlos y Andrea por acompañarnos hoy y por aceptar esta invitación eh, en estas condiciones raras para conversar un poco de literatura y de enfermedad. Voy a presentar a Andrea Kotov. Ella es doctora en Historia de la Medicina de Freie Universität de Berlín, magíster en Literatura General y Comparada de la Universidad de Chile y licenciada en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Chile. Es investigadora en el campo de los estudios culturales y literarios y se ha especializado en las relaciones entre literatura y medicina desde un enfoque biopolítico, con un interés en las significaciones y representaciones de enfermedad y salud en la literatura. Es autora de El hombre enfermo, Medicina y género en la literatura de 1900. Sus artículos han sido publicados en libros y revistas especializados. Actualmente es investigadora principal del proyecto Fondes Irregular, la literatura en el diván, escenas psicoanalíticas en la literatura chilena y argentina. Nos acompaña también Carlos Walker, que es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET. Desarrolla sus labores de investigación y docencia en el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires. Se doctoró en Letras en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de París 8. Desarrolló tareas de investigación postdoctoral en la Universidad del Liège, en Bélgica. Es autor del libro El horror como forma en Juan José Saer. Compiló y editó el libro Mil hojas, formas contemporáneas de la literatura en el 2017. Es miembro del comité editorial de la revista en línea Cuadernos Líricos, donde también coordina la sección de traducciones. Y en la actualidad su investigación principal está dedicada a estudiar el año específico de la literatura argentina 1969. Les agradezco entonces a los dos por estar aquí y a los que nos acompañan hoy, colegas, estudiantes y amigos. Vamos a, Carlos y Andrea van a conversar un poquito primero, van a hacer una breve ponencia y a partir de ahí tendremos un rato para conversar. Las preguntas y los comentarios las pueden ir haciendo por chat y si no, pues al final abrimos micrófonos y conversamos un poco cuando termine la conversación, ¿no? Entonces, voy a dar la palabra a Andrea y luego a Carlos. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a todos y a todas y todos. Veo varios nombres y caras conocidas, así que especiales saludos para ellos y saludos también a todos los estudiantes que están escuchando. Yo quiero, más que una ponencia, quiero plantear 4 especies de tesis sobre la relación entre literatura y enfermedad para pensar un poco qué es lo que ocurre cuando uno piensa estas dos nociones, estos dos términos en conjunto. Entonces voy enumerando las tesis y voy explayándome un poco al respecto. La primera tesis dice: literatura y enfermedad son experiencias del tiempo. Me gustaría pensar que la literatura es una actividad, es un fenómeno que requiere de tiempo para ser leída, es una actividad que se despliega en el tiempo de la lectura. Este tiempo no es un tiempo liviano, tiene su densidad y tiene su peso. A veces parece que nos acordamos más del momento en que leímos un libro, por ejemplo, que de la misma trama, ese libro que recuerdo haber leído en el viaje en tren entre X y Z, por ejemplo, o ese libro que leí en un verano de mucho calor, o este otro lo leí cuando me había recién separado, ¿no? Leer requiere de tiempo, el tiempo es una condición para la lectura, y hay libros a los cuales uno parece nunca entrar porque siempre solo se intenta cuando uno tiene tiempos fragmentados. Entonces no es una actividad rápida, ni tampoco una que pueda hacerse en paralelo con muchas otras cosas. Probablemente es por eso también que en tiempos como los que nos hemos estado viviendo antes de la pandemia, tiempos de mucha aceleración, la lectura no goce de preferencia y pierda frente a otros productos culturales de consumo más rápido. Y quizás también, y esto es una mirada
un poco esperanzadora sobre ciertos efectos que podría tener esta pandemia. Quizás hay algo ahora que estamos recuperando con respecto a ese tiempo de la lectura. La pandemia nos ha trastocado los tiempos, de alguna forma nos ha expulsado fuera del tiempo y quizás, viéndolo de manera positiva, nos está ofreciendo tiempos nuevos que hemos podido dedicar a la lectura. Tiempos de traslado, por ejemplo, que nos estamos ahorrando, acostadas más temprano, que hay menos cosas que hacer, que permiten leer antes de quedarse dormido, o levantadas más tarde, que permiten quedarse en cama leyendo, ¿no? Quizás esta desaceleración, obligada por la experiencia de la pandemia, nos vuelva más susceptibles a congeniarnos con el tiempo de la lectura. Por otro lado, la enfermedad es también una experiencia que tiene que ver con el tiempo de la enfermedad, el tiempo de la crisis, el tiempo de la convalescencia. Hay un libro que apareció hace un par de años, es solo para hacer la referencia, dado que no quiero que suene a plagio, que se llama El tiempo de la convalescencia, del autor argentino Alberto Giordano, publicado en 2017, que trata sobre el tiempo posterior a una depresión muy grande que sufrió. O por el contrario, ¿no? Por el contrario al tiempo de la mejora, la enfermedad que desemboca en que ha llegado el tiempo de la muerte. Así somos seres del tiempo, nuestra vida se va consumiendo temporalmente y la enfermedad es una experiencia que nos acerca a hacernos conscientes de ello. Pienso, por un lado, en enfermedades personales, para decirlo de algún modo, pero también como este COVID, a una enfermedad más bien de carácter colectivo, ¿no? Como todas las pestes, que nos obligan a reorganizarnos en relación a nuestros tiempos de pensar y hacer comunidad, ¿no? Y sin lugar a dudas, este 2020 va a ser el tiempo del virus, lo vamos a recordar como el tiempo de la enfermedad. Para algunos es un rapto del tiempo, la expulsión de sus lógicas, y para otros el redescubrimiento de ritmos más pausados. La pandemia a todos nos ha hecho más conscientes del tiempo, más atentos a sus formas de despliegue. La segunda tesis que quiero plantear es que literatura y enfermedad se articulan en torno a un cuerpo o en un cuerpo. La literatura se encarna en textos, se habla del corpus, los textos que conforman un corpus, un cuerpo de textos, un texto pensado como cuerpo. Pareciera que la noción de cuerpo con respecto al texto subraya la condición material, es decir, algo que no está hecho solo de ideas o un conjunto de palabras pensado en forma etérea, sino que también estas palabras tienen no solo una dimensión significativa, sino que también una significante, son sonidos, son materia fónica, así el texto se va constituyendo como un cuerpo hecho de materia, ¿no? Y también está la idea de cuando analizamos un texto, de alguna forma lo desmembramos, lo empezamos a dividir en los elementos que lo componen, estableciendo jerarquías incluso entre estos diversos órganos que compondrían este cuerpo textual. También podemos crear nosotros mismos un organismo al proponer, por ejemplo, un corpus, un conjunto de textos cuya forma de cuerpo se la damos nosotros. A su vez, es bonita la idea de pensar que hay una dimensión corporal en el mismo acto de leer, en el acto de lectura. En el cuento que seguramente todos conocen, que es Continuidad de los Parques, de Julio Cortázar, se retrata como un hombre se apresta para leer. Voy a citar 3 líneas del texto. Dice el texto: arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Acá hay una descripción de un hombre que se dispone físicamente para leer, que busca la posición física que le gusta para leer, para entrar en la lectura, ¿no? Y ahí, ¿no?, uno puede preguntarse si uno forma parte de la gente que le gusta leer sentado, gente que le gusta leer acostado, hay quienes incluso leen caminando, ¿no? Es decir, leer es también una actividad que implica el cuerpo, tiene que ver también el peso del libro entre las manos, libros que son demasiado grandes para ser leídos en ciertas posiciones, por ejemplo,
de ahí, digamos, también a la caja misma del libro, el tamaño de la letra, etc. Por otro lado, la enfermedad es siempre una experiencia que nos hace consciente de nuestra condición de cuerpo, ¿no? Es como si el cuerpo sano es un cuerpo que puede ser olvidado, al menos por un tiempo, pero un cuerpo enfermo insiste en su condición de cuerpo, a través de dolores, a través de van generando una hiperconciencia del cuerpo o de ciertas partes del cuerpo. El cuerpo aparece como protagónico en la experiencia de la enfermedad, y esto vale, me atrevería a decir, tanto para enfermedades así llamadas físicas, pero también para las así llamadas mentales o psiquiátricas. El cuerpo está siempre implicado cuando enfermamos, ¿no? Uno podría pensar que la enfermedad es lo que obliga a ya no decir yo tengo un cuerpo, sino yo soy un cuerpo. No tenemos un cuerpo, sino que somos cuerpo. Y existe otra relación que me parece importante, que es probablemente es Freud, ¿no? Desde las teorías psicoanalíticas freudianas, donde más evidente queda esta relación, que es pensar la enfermedad como una escritura sobre el cuerpo. Es decir, la enfermedad es un lenguaje que habla a través o inscribiéndose en el cuerpo. Toda la idea de síntoma implica pensar que el cuerpo habla, y que habla cuando otro hablar, que sería un hablar más vinculado a la mente, a la razón, a la cabeza, no puede hacerlo, se ve impedido por hacerlo. Por lo tanto, la sintomatología habla a través del cuerpo, es un lenguaje secreto, es un lenguaje que puede en un inicio resultar incomprensible, pero que se supone puede ser descifrado, puede convertirse en descifrable. O sea, ahí está la idea del cuerpo como texto, el cuerpo como una materia significante, ¿no? Donde el cuerpo dice, donde habla un lenguaje. Esta acentuación por vía de la enfermedad de que somos un cuerpo es una experiencia que me parece hemos vivido fuertemente con esta pandemia, ¿no? Cuerpos que deben ser protegidos, cuerpos que no deben encontrarse con otros, que deben mantener distancia con respecto a otros cuerpos. El cuerpo del otro se convierte en una potencial amenaza para el nuestro. No debemos tocarnos, debemos cubrir parte de nuestro cuerpo para que no esté expuesto al otro. Toda la experiencia, digamos, de ver un cuerpo siempre fragmentado a partir de una cara cubierta. Esta misma situación, ¿no?, en la que estamos hablando, es decir, estos memes que circulan sobre cómo el mundo se va convirtiendo en esta visión de Zoom, ¿no?, también nos hace siempre ver cuerpos cortados, siempre vemos el cuerpo de acá hacia arriba, o incluso vemos simplemente manchas negras con letras blancas, ¿no? Ahí están, hay cuerpos detrás, pero que solo puedo sospechar que están ahí. Entonces me parece que esta pandemia nos ha hecho, ¿no?, de alguna forma nos obliga a pensar o repensar el cuerpo, porque vuelca su mirada sobre este cuerpo, tanto este cuerpo personal como también el cuerpo colectivo, el colectivo como un cuerpo se ha hecho muy patente, ¿no? Y por eso tanta impulsión o reimpulsión de discusiones sobre lo común, sobre la comunidad, sobre la globalidad, la globalización, sus amenazas, sus peligros, etc. Estamos viviendo un momento donde la biopolítica se ha convertido ya no en un abstracto conjunto de prácticas y discursos, sino en algo concreto y palpable en todos los días. La tercera tesis que me gustaría plantear es que literatura y enfermedad pueden operar como signos de la diferencia. Esto pensando sobre todo en cómo funcionan tanto la enfermedad como también la literatura a partir del advenimiento de la modernidad y la instalación más clara de sus premisas, ¿no? La enfermedad se empieza a ocupar un lugar de lo indeseado, de lo que debe ser evitado, de lo que tiene que ser mejorado o reparado, o incluso en el mejor de los casos eliminado, ¿no? Está esta escena que me gusta mucho citar porque la encuentro muy lúcida y muy tempranamente lúcida, que es cuando el farmacéutico Homé, que es el farmacéutico vecino de los Bovary, ¿no?, en la novela Emma Bovary de Flaubert, cuando el farmacéutico sueña con un tiempo sin enfermedades, un tiempo donde la ciencia ha eliminado todas las enfermedades, que es el camino a través del cual termina por convencer a Charles Bovary de operarle el pie equino
a este un poco bufón del pueblo, ¿no? Y que termina muy mal. Pero el sueño impulsado por Homé sería este sueño, digamos, de un mundo en el cual las enfermedades son solo un accidente que puede ser superado a través del conocimiento científico, ¿no? Entonces la enfermedad se empieza a instalar como una especie de remanente, un resto que puede y que debe ser eliminado y del cual podemos prescindir. A pesar de que una y otra vez la realidad se impone y nos muestra que nuevas enfermedades aparecen y que no encuentran una respuesta médica, probablemente un hito importante ahí en el último tiempo fue toda la crisis impulsada por el SIDA, ¿no? Que vino de vuelta a plantear una enfermedad que en su momento amenazó con convertirse en pandémica, de la cual no se sabía, no se tiene cura, ¿no? Y que un poco truncó un sueño médico que una y otra vez se recupera y se vuelve a instalar como este sueño, digamos, moderno de la eliminación o el control sobre todas las enfermedades. Por otro lado, ¿no? Vuelven viejas enfermedades o siguen golpeando enfermedades que están ahí desde siempre. Esta vuelta de enfermedades antiguas, por ejemplo, es lo que genera las escenas iniciales de la peste de Camel, ¿no? Una enfermedad que se cree eliminada y que vuelve misteriosamente. En ese sentido, me parece que nuestra memoria es frágil y se olvida, ¿no?, de que la enfermedad pareciera que forma parte de la vida. A partir de esta posición de lo indeseado que ocupa en la modernidad la enfermedad, esta también comienza a adquirir un cierto potencial de convertirse en el signo de la diferencia, ¿no? Entonces, ser o estar enfermo puede ser pensado como una especie de pugna o una resistencia a este sueño moderno, este ideal que implica también una homogenización de una salud donde todos somos iguales. Hay ahí, digamos, algo de este anhelo romántico que ya estaba en la contraposición del romanticismo con lo ilustrado, pero que se vuelve a canalizar, ¿no?, una y otra vez a través de la enfermedad. Ahí el ejemplo quizás más paradigmático es la moda tuberculosa en el siglo XVIII, ¿no?, donde se libidinizó la palidez, el brillo febril de los ojos, los labios rojos que contrastaban con la palidez, y esto era realmente pensado como un ideal de belleza y un ideal sexual. Esto está ampliamente, digamos, presente en la literatura, desde un texto como La Dama de las Camelias de Dumas, pasando por toda la narrativa de Thomas Mann, toda la montaña mágica, en el fondo recrea este anhelo por el burgués normal de pertenecer a un mundo enfermo, porque este mundo aparece como estéticamente más atractivo y mucho más sensible y más interesante que la normalidad burguesa, ¿no? ¿No? También pensando en un texto latinoamericano, la romantización de la tuberculosis en María de Jorge Isaacs. La enfermedad adquiere ahí algo de excentricidad. Ser sano es ser normal y ser funcional. Ser enfermo implica de alguna forma la posibilidad de resistir esta normalidad y convertirse así potencialmente en una plataforma crítica. Esto me parece que incluso se puede ver en experiencias de hoy, ¿no? No sé, quizás acá entre los estudiantes hay profesores que trabajan en colegios, pero los profesores siempre cuentan ahora, ¿no?, de las modas estos de los jóvenes de cortarse y de alguna forma hacer una especie de competencia del sufrimiento, ¿no? Es decir, el que más sufre de alguna forma adquiere un cierto lugar de prestigio con respecto a otro, o también las discusiones en torno a psicofármacos, quién toma los psicofármacos más fuertes, ¿no? Es decir, una especie de posición privilegiada del enfermo con respecto a una normalidad que sería la sana, y quizás está detrás una idea que también aparece una y otra vez, digamos, a emerger, que es que en un mundo desilusionado, en un mundo que es diagnosticado de alguna forma como un mundo enfermo, quizás la forma más sana de estar en ese mundo es precisamente estando enfermo o enfermándose. Entonces hay algo en enfermedad y literatura donde se junta esta desconfianza frente a un discurso moderno sin quiebre, ¿no?, donde simplemente se seguirían estas premisas modernas ciegamente: bienestar, progreso, éxito, crecimiento ilimitado, la ciencia como camino para conseguir todas estas metas.
Esta apertura a la diferencia emparentan entonces muy estrechamente a la literatura y a la enfermedad, al menos desde la modernidad en adelante, y pienso, por ejemplo, en varios autores de los más emblemáticos de nuestra literatura chilena ahora del siglo XX, que claramente tienen una preferencia por temas que tienen que ver con la enfermedad, y pienso en María Luisa Bombal, en Joaquín Edwards Bello, en Baldomero Lillo, en Augusto Dalmar, en Donoso, en la Diamela Altit, o más recientemente en Lina Meruane. Todos autores para quienes la literatura no es un tópico casual ni arbitrario, sino más bien una que forma parte fundamental de sus poéticas. Literatura y enfermedad nos hacen pensar sobre la diferencia, sobre lo otro, y por contraste en aquello de que se diverge, es decir, la normalidad y la salud. La última tesis que quiero plantear es que la enfermedad forma parte de la vida y la literatura narra la vida. En un momento como este, donde vivimos en estos tiempos de pandemia y no sabemos aún cuánto tiempo va a ser así, o incluso si volveremos a vivir en las mismas condiciones de antes, se nos hace patente que la enfermedad no desaparecerá de la vida, ¿no? La medicina pareciera que no es esta ciencia infalible que se encuentra y traza un camino lineal hacia la victoria sobre enfermedad y muerte. Vivimos porque somos susceptibles a enfermedad y muerte, aunque lo olvidemos, y quizás este olvido sea en algún punto necesario para poder vivir, pero quizás, y por otro lado, también es necesario que vivamos haciéndonos conscientes de nuestra propia vulnerabilidad, tanto como experiencia personal, la enfermedad de uno mismo, la enfermedad de un ser cercano, la enfermedad de un ser querido, ¿no? Como también en términos colectivos, la pandemia, el cuerpo individual y colectivo puede enfermarse y puede morir. Pareciera que la literatura que narra la vida y la narra en todas sus facetas y gamas, en todos sus colores y todos sus aromas, nunca se creyó del todo este sueño moderno, ¿no? De la eliminación de la enfermedad, y nos advierte desde siempre que podemos enfermar. Pienso, por ejemplo, en un texto también emblemático de Tolstoy, que es La muerte de Iván Ilich, donde de alguna manera, instalado ya en este imaginario moderno, Ilich se desespera porque la medicina no tiene respuesta, ¿no? Porque no saben decirle qué enfermedad tiene y cuál es la posible terapia para esa enfermedad. Entonces vive acechado no solo por su enfermedad, sino que casi más por la desesperación en un discurso absolutamente trunco con la medicina, ¿no? Se debate en la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con él, con sus dolores, con la confrontación con la muerte, y también con la desesperación que siente al ver que todo el resto le es indiferente lo que le está sucediendo, ¿no? De alguna manera también esa advertencia de que frente a la muerte estamos siempre solos, siempre somos solos, ¿no? Y él recién se reconcilia con su vida cuando está muy, muy breve, digamos, en momentos breves antes de morir. Recuerdo otra anécdota, que es una anécdota que relata Adriana Valdés en el libro Vistas Parciales, que es un libro donde relata los últimos meses de vida de Enrique Lihn antes de que se lo llevara el cáncer, y cuenta que Lihn estaba muy obsesionado con buscar una actitud frente a lo que le estaba pasando, entonces pedía que le trajeran libros de enfermedad, libros de muerte, y hablaba, digamos, con sus cercanos sobre el hecho de estar enfermo y de estar muriendo. Entonces cuenta que un día lo va a ver Alberto Rubio, a Lihn, y Lihn le pregunta: Alberto, ¿qué emoción crees tú que puede sentir alguien en mi situación? ¿No? Y Rubio le contesta, tras pensar algunos momentos: una emoción posible es la curiosidad, ¿no? Y cuenta Adriana Valdés que Lihn pareciera que se quedó muy satisfecho con esa respuesta. Entonces la literatura parece que no ha dejado nunca de sentir curiosidad, y probablemente varias cosas más, frente a enfermedad y muerte, pues no ha dejado de verlas como parte de la vida. Si la literatura es vida, si la vida es la materia de la que está hecha la literatura, el vínculo entre ella y la enfermedad no se disolverá nunca, y en buena hora. Muchas gracias. Le doy la palabra a Carlos. Muchas gracias, Andrea. Carlos. Ahí voy. Hola,
¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, primero partir agradeciendo a Cecilia y a Ana Traverso, pero también a través de ellas a la maestría en literatura de la Universidad Austral. Qué ganas de andar por allá, pero bueno, ya habrá ocasión. Y bueno, una alegría también compartir con Andrea esta conversación y juntarnos en este lugar tan raro a ver cómo, a dilatar la tarde, como se dice, ¿no? Entonces yo preparé un texto que son unas notas que voy a leer, pero también seguramente voy a permitirme hacer digresiones, en donde voy a trabajar, digamos, dos entradas posibles al asunto de la literatura y la enfermedad. Quizás como una manera de situar la discusión, preferí el análisis textual y elegir dos textos que presentan dos entradas posibles, si se quiere, dos modos de narrar la enfermedad. Entonces, primero una muy breve introducción que me sirve para plantear un poco los problemas, y después me concentro en dos textos. Empiezo con una escena de película. Tres personas beben alcohol desde hace un buen rato. Una de ellas, el Rudy, cuenta la historia de cómo el terremoto de 1960 acabó con la vida de su padre. Amanda, inquieta, cuando advierte la deriva lúgubre de la velada, se lo reprocha en estos términos. Miren que ponerse a contar estas cosas a esta hora. Un ratito más y salen a tallar las abuelitas tullías y los tíos con cáncer. Las caritas que tienen, se las recomiendo. Hasta ahí la cita, ¿no? Animados por la reconvención de Amanda, a continuación, los presentes se turnan para probar sus lenguas traposas. Tres tristes tigres trillaban tristemente trigo en un trigal. Si empiezo por esta escena de la ya clásica película de Raúl Ruiz, es porque algunos de sus elementos me permiten plantear algunas preguntas o problemas a propósito de ciertos valores y sentidos con los que la literatura le hace lugar a la enfermedad. Esta escena me recordaba de un dicho chileno que bien podría servir como alternativa para este reto de Amanda, ¿no? Este dicho es como dar pena, dejen de dar pena, ¿no? De algún modo Amanda les pide que cambien de tema porque parece advertida del atractivo de las penurias a la hora de retener la atención. Pareciera existir incluso cierto contagio entre las historias tristes, como sin contar una trajera consigo otras del mismo talante. ¿Y tú parece ser el final para cualquier historia triste? ¿Y la tuya? Así, la historia de la muerte trágica de un familiar en el terremoto de Valdivia puede derivar, sin mayor explicación, en abuelitas tullidas y tíos con cáncer, ¿no? Pareciera que la reconvención de Amanda es una alerta contra el énfasis, es una alerta que previene contra una suerte de tremendismo. Enfermedad y exageración, podríamos agregar, no hacen una buena dupla para Amanda. Quizá porque hay enfermedades que en sí mismas exageran el cuerpo que atacan. No por nada se decía antes, y corrígenme si se sigue diciendo, pero yo no lo escucho hace tiempo, que tal o cual película nos había parecido enferma de aburrida, ¿no? como un modo del énfasis, ¿no? Por otro lado, pensaba, para abrir desde ya un contrapunto, pensaba en dos finales de textos de Borges, donde la enfermedad no aparece tanto como énfasis, sino más bien aparece como un anticlímax, como una disminución. El primer retrato de la historia universal de la infamia, que se llama El atroz redentor Lazarus Morel, que es la historia de un traficante de esclavos que convencía a los esclavos de venderlos y que él les iba a entregar su libertad y los seguía vendiendo. Entonces, básicamente, un tipo muy siniestro, asesino, matarife, también todas las cosas que podían fascinar a Borges en el principio del XIX, las historias del principio del XIX del sur del Mississippi. Este tipo, dice Borges al final del cuento, contra toda justicia poética, muere en una sala común de un hospital de una congestión pulmonar. O sea, como
el contraste, que también es un modo de pensar el final en la literatura, ¿no? El fin de un cuento, ¿no? El contraste entre una carrera criminal, asesina, y esta muerte como congestión pulmonar, ¿no? Irineo Funes también muere en 1899 de una congestión pulmonar, ¿no? Entonces ahí ya hay dos entradas en Borges en donde la congestión pulmonar es como una suerte de anticlímax, todo lo contrario de la exageración. Bueno, ya que estamos también en una maestría, si alguien anda buscando un tema de tesis, una tesis sobre Borges y la congestión pulmonar, a mí me parecería muy divertida. Ahora bien, sigo. La enfermedad solicita una mirada, y no solo para dar pena. En este sentido, y si damos un paso más, la enfermedad convoca una mirada que tiene una estrecha relación con el saber. Algo de esto decía Andrea recién, en particular con el saber médico. La mirada médica hace del cuerpo un espectáculo de signos, un espectáculo que solo ella dice poder leer correctamente. Mirada, saber y espectáculo son términos, estoy parafraseando El nacimiento de la clínica de Foucault. He aquí tres elementos que se conjugan con la enfermedad en algunos textos literarios. A propósito de esta conjunción, me interesa plantear preguntas que apunten a explorar qué hace la literatura con el saber. Por un lado, qué hace la literatura con el saber de la enfermedad, pero sobre todo, cómo es que los textos literarios producen saberes alternativos ante la enfermedad, ¿no? Entonces, paso a estos dos textos que preliminarmente, podría decir, son dos formas de transformar el saber de la enfermedad. En primer lugar, Desarticulaciones, de la escritora argentina, creo que me estoy quedando fuera del marco. Desarticulaciones de la escritora argentina Silvia Molloy, publicado en el año 2010. Es un libro breve, compuesto por 45 episodios. La narradora, que es identificada con el mismo nombre que la autora, visita periódicamente a una amiga, que se designa como ML, quien en otro tiempo fuera su pareja. El libro se abre con una nota, una suerte de nota aclaratoria, que es también una reflexión sobre la escritura. Leo y parafraseo un parte. Tengo que escribir estos textos mientras ella está viva, anota la narradora, mostrando de entrada el hilo temporal por el que se despliega el relato. Un mientras tanto urgido por el avance de una enfermedad, el Alzheimer. Y a continuación agrega, escribir para tratar de entender este estar, no estar, de una persona que se desarticula ante mis ojos, que subsiste, aunque apenas queden palabras. Hay pues un proceso en marcha, la narradora escribe para entenderlo, a pesar de que las palabras estén, para ML, en vías de extinción. De este modo, el relato se vuelve una minuciosa exploración sobre el olvido, o, dicho de otra manera, sobre aquello que permanece en un cuerpo que se va olvidando de sí. Pero la pérdida de los recuerdos personales y lo que la narradora llama las desmemorias del cuerpo, y este creo que es uno de los atractivos del relato, no están signadas necesariamente por el costado dramático de una enfermedad irreversible. Hay, en cambio, una serie de fenómenos que retienen la atención de la narradora. La dimensión que sobresale es la de la relación a la lengua. Además, se trata de dos argentinas que viven en Estados Unidos, entonces la interrogación por la lengua está mediada tanto por la relación al inglés como por la reactualización permanente de la lengua materna. Algunos ejemplos de esta presencia como protagónica de la lengua, ¿no? El segundo fragmento, titulado Retórica, se detiene en la capacidad de ML de construir frases bien articuladas y anota un contraste. No ha olvidado la estructura de la lengua, a pesar de que parece haber olvidado todo lo demás. Más adelante, constata también que no ha olvidado traducir, aunque pronto olvide el mensaje traducido. O bien, cuando ML trata a Silvia de tú, y la ausencia del voceo rioplatense desvanece también a la narradora, y no ya a la enferma. Me había vuelto aún menos yo para ella. Este tipo de anotaciones van estableciendo una suerte de vaivén de la enfermedad. A medida que ML se desarticula, la narradora también se desarma. Y es en ese movimiento de pérdida que encuentra un lugar para la escritura.
Por ejemplo, ML, como les decía, había sido pareja de Silvia, entonces compartía muchísimos recuerdos únicos, solo con ella, ¿no? Y el olvido de las vivencias compartidas le otorga a Nota Molloy libertad narrativa a quien escribe, quien se apura a festejar este hallazgo. ¿Acaso esté inventando lo que escribe? Invención o no, la narradora dice escribir con el objetivo de atestiguar incoherencias, hiatos, silencios. Esa es mi continuidad, la del escriba. La figura del escriba es la de aquel que copia, pero aquí la copista trabaja sobre una lengua olvidada, acaso inventada. Copiar una lengua inventada. Esto es lo que hace la literatura de Molloy ante la enfermedad que contempla. La copia al mismo tiempo que la inventa, pero esa copia se lleva a cabo como si se tratase de una lengua extranjera. Por lo mismo, la escritura se detiene cuando quien narra parece ya conocer la enfermedad, cuando el saber ya no permite hacer surgir los hiatos buscados. Cito un momento clave del relato. La horrible originalidad de la enfermedad se está volviendo, para mí, convencional. Otro modo, ahora previsible, de comunicarse. Yo misma entro en la enfermedad, en su retórica. Ya nada me sorprende. Esto, que tendría que ser probablemente un consuelo, me perturba por alguna razón, porque ya no voy a tener de qué escribir. Hasta ahí. La constatación adquiere toda su fuerza si se la considera como una posición ante el saber, pues la literatura se presenta aquí como un pensamiento que hace surgir el saber allí donde no se lo espera. Este sería, entonces, una posición ante la enfermedad, la que, desde luego, permite formular varias preguntas. Por lo pronto, ¿cómo es que se copia una retórica desconocida? O bien, ¿cómo es que Molloy hace trabajar en conjunto la copia y la invención? Obvio que por ahí anda el espectro de Borges, ¿no? ¿Cómo es que el Alzheimer, que parece estar en el centro, produce un registro que al mismo tiempo es copia e invención? Dejo hasta ahí el texto de Molloy. Paso al otro texto, que es como una suerte de antítesis, ¿no? Para terminar, quería rescatar algunas cuestiones de El discurso vacío, novela del uruguayo Mario Lebrero, publicada en 1996. La novela de Lebrero recurre al formato del diario íntimo. Está compuesta por una serie de entradas fechadas entre marzo de 1990 y septiembre de 1991. En estas páginas asistimos al vano intento del narrador que busca mejorar su caligrafía para, por esa vía, mejorar su personalidad. El yo que escribe este diario ha decidido someterse a una autoterapia grafológica, basada en la relación que habría entre la letra y los rasgos de carácter. Para ello, se propone ejercitar su escritura manuscrita diariamente, en vistas de crear un hábito, para que a su vez el hábito permita el despliegue de una letra legible, cuya continuidad ha de prevenir contra la fragmentación, la que es señalada como el peligro psíquico por excelencia. Se trata siempre de la letra manuscrita, es decir, solo hay separación entre las palabras y no entre las letras, no la letra de imprenta. Cito una parte donde se presenta el horizonte de esta escritura terapéutica. Debo caligrafiar, de eso se trata. Debo permitir que mi yo se agrande por el mágico influjo de la grafología. Letra grande, yo grande. Letra chica, yo chico. Letra linda, yo lindo. El humor, obviamente, del relato está presente en todo el relato. En este marco, el tratamiento grafológico busca desatender las significaciones de las palabras con el objetivo de conseguir, cito, una especie de escritura insustancial, pero legible. A medida que pasan las páginas, el diarista va exhibiendo las dificultades que encuentra a la hora de escribir un discurso vacío. No puede, como quisiera, concentrarse exclusivamente en el trazado de la letra. La dificultad da lugar a una serie de reflexiones sobre la escritura, y esto es lo que creo que reúne también a los dos textos. El narrador, un escritor uruguayo avecindado en Colonia y que comparte todos los rasgos del autor,
decía, el narrador deja consignado en su diario que no logra desprenderse de la prosa narrativa en favor de la buscada prosa caligráfica. La terapia grafológica busca combatir la ansiedad, la dispersión, la depresión de quien escribe. El carácter sanador de la escritura no pasa por una elaboración sofisticada y directa de los padecimientos psíquicos. En cambio, se busca hacerle frente al sufrimiento a través de las virtudes que se le suponen, primero al hábito y en segundo lugar al hábito de escribir a mano. La propuesta parece disfrazar algunos preceptos de la cultura psicoanalítica. Si allá los sueños son la vía regia para acceder al inconsciente, aquí el cuidado en la escritura manuscrita parece reclamar credenciales análogas. Sin embargo, a poco de empezar, la puesta en marcha del procedimiento se expresa ante todo como el fracaso del procedimiento. El diarista aspira a conseguir el hábito cotidiano de poner en práctica una escritura, cito, opuesta a la de la literatura. Para mejorar su alicaída voluntad, quiere eludir temas, formas y ritmos, quiere mantener a distancia el estilo o cualquier cosa que se parezca a una aspiración literaria, como si el núcleo de la escritura buscada estuviera en la capacidad de escribir pura cháchara, para usar nuevamente del chileno. Se añora un hábito maquinal de escritura que desemboque en una mejora personal, una escritura sanadora, cuyos beneficios se verifiquen en la gracia de sus trazos. Desde luego, nada de esto sucede, y es en ese desvío del tratamiento grafológico que se juega la singularidad de esta reflexión sobre la escritura. Diego Vecchio, un escritor y crítico argentino, lo resume de forma ejemplar. El discurso vacío es un ejercicio de literatura involuntaria, ¿no? Como con todo lo paradójico que puede tener la fórmula literatura involuntaria en un libro que empieza la siguiente novela, etc. Si bien el narrador se da cuenta que no consigue la buscada escritura insustancial, por aburrimiento, por distracción o por lo que sea, eso no detiene su proceso terapéutico. Antes bien, se ve llevado a intentar distintas estrategias para proseguir con la sanación. Así las cosas, Lebrero escribe sobre su dificultad de escribir nada. Escribe frases que empiezan con la misma letra para ensayar así las mayúsculas. Escribe setas para dar con el dibujo adecuado del palito. Escribe instrucciones para sí mismo que no logra cumplir. Por ejemplo, nada de dejar entrar pensamientos ajenos a lo que es el dibujo de la letra. Escribe sobre las interrupciones que sufre mientras escribe. Escribe varias veces la B mayúscula porque cree haber olvidado cómo se escribía. Escribe también sobre los comportamientos de su perro y su gato. Y con esto quiero terminar, con la historia del perro Pongo. O bien, no tanto con la historia, sino con la reflexión que de allí desprende el narrador. Lebrero se sorprende porque su perro no busca salir del pequeño patio que le tienen asignado. Está el perro en un patio que da a un terreno baldío y el terreno baldío da a la calle, ¿no? Entonces el narrador se sorprende de por qué el perro no busca salir, ¿no? Y entonces le hace un pequeño agujero al alambrado, digamos, para ver si el perro empieza, por iniciativa propia, a abrir un poco más ese agujero y salir hacia la calle, ¿no? Más allá de los detalles, me interesa subrayar la deriva de la historia del perro. Lebrero anota que escribe sobre el perro con el objetivo de, cito, distraer la atención del discurso rellenándolo con asuntos triviales. Sin embargo, muy luego, la historia de Pongo revela su potencial alegórico, su costado de fábula de conquista de la libertad. Una vez que el diarista percibe este nuevo doblez del discurso trivial, se ve llevado a anotar conjeturas sobre el valor que podría tener ese hueco en el alambrado para sí mismo. ¿Acaso sea un paralelo con otro hueco que frustra otra libertad? ¿Acaso se trate de un muro sin huecos que está preso en su memoria? ¿Acaso el perro soy yo? De todas estas formas, el vacío se revela otra vez como imposible, el discurso vacío buscado, ¿no? Lebrero busca un hábito para hacerle frente a una enfermedad. Cifra sus esperanzas en la materialidad de la letra manuscrita, en la astucia de un procedimiento, remeda, si se quiere, a la vanguardia, ¿no? Pero el movimiento de la escritura entrega un resultado indeseado.
leemos la elaboración de un discurso que se repliega permanentemente sobre sí mismo. El perro es el perro es el presente del diarista, el perro es un recuerdo encubridor, la palabra perro sirve para ensayar la R, cuyo dibujo no es nada fácil. Una cita de César Aira permite decir lo mismo de otra manera. Si algo hemos aprendido es que el arte es la máquina de extraviar intenciones. Si se quiere, El discurso vacío es una novela que desconfía del viejo precepto de sanar al espíritu con las letras, pero lo hace mediante la exhibición de un procedimiento que es, al mismo tiempo, una técnica de sanación y un plan antiliterario. La literatura, expulsada por la puerta en nombre de la sanación, se vuelve a meter por la ventana. La enfermedad, en cambio, se extravía entre las letras. Dejo hasta ahí y seguimos la conversa. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, la idea ahora es que podamos conversar un poco. Pueden levantar la mano o simplemente abrir el micrófono y hablar, ¿no? Bueno, yo quisiera comenzar preguntándole a Andrea. Me interesó mucho lo que hablabas del cuerpo fragmentado, ¿no? Al que nos estamos acostumbrando y el que vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Y las connotaciones de ese cuerpo fragmentado. Pienso en el libro de Linda Knowledge, el de Body in Pieces, ¿no? Esta cosa de que el cuerpo fragmentado es un cuerpo moderno y la relación del cuerpo fragmentado en un principio con la guillotina, ¿no? Que es como esa primera fragmentación de ese cuerpo y cómo eso está ligado a la tecnología, a la medicina, etcétera, ¿no? La relación que tú ves entre ese cuerpo entonces fragmentado y el cuerpo enfermo de esta pandemia, ¿cuáles son las connotaciones que ves en este otro cuerpo que también está fragmentado, pero qué connotaciones ves en este contexto particular? Bueno, complicada pregunta, quizás puedo, digamos, reflexionar a partir de la pregunta, no creo que la pueda contestar. A ver, claro, hay toda una crítica a la medicina experimental moderna que parte un poco de esta idea, ¿no? Que esta medicina fragmenta el cuerpo al modo de la fragmentación de una máquina en pedazos que se enferman y que tienen que ser arreglados y que de alguna manera lo que faltaría es un poco la idea del médico de cabecera de antaño, que es el que tiene en mente el cuerpo entero y que además ese cuerpo es un cuerpo situado, ¿no? que tiene un lugar donde habita, que tiene una familia, y de alguna forma por eso también es bonita esa idea de que el enfermo de cabecera es el que visita las casas, ¿no? No solo visita los cuerpos enfermos, sino que visita un contexto donde está ese cuerpo. Y eso, claro, es una experiencia, digamos, que en la medicina contemporánea está totalmente, y cada vez más, diría yo, se fragmenta, ¿no? Es decir, el paciente no es un paciente de un médico, es el paciente de una ISAPRE, incluso ya ni de una clínica. Hay un médico tratante que aparece cuando se le ocurre, ¿no? Y es muy desesperante, digamos, tanto para los familiares como para el enfermo de hoy ser sujeto a esa fragmentación, ¿no? Yo creo que por supuesto que tiene todo eso un correlato en una fragmentación corporal que probablemente estemos viviendo en varios aspectos y de los cuales esto es una llevada a punta, digamos, que un poco la enfermedad permitió también, ¿no? Eso lo han dicho muchos, digamos, no soy yo la que lo plantea, pero esto es una especie también de laboratorio de experimentación de varias cosas que ya se estaban impulsando y nuestra gran, yo creo, preocupación debiese ser qué de estas cosas estamos dispuestos a resistir, frente a cuáles estamos dispuestos a resistirnos, ¿no? O cuánto esto nos va a pasar por encima y estas cosas se van a instalar. Y a mí me da la sensación, y eso de nuevo quizás es una mirada más optimista, pero que ojalá esto lleve también
especie de resistencia frente a esa fragmentación del cuerpo. Digamos, yo soy de las personas que padece esto, espero que tenga varios compañeros acá que también más bien lo padecen, porque también hay mucha gente que se acomoda en estas situaciones, ¿no? Que puede ser, en realidad, qué bueno prescindir del cuerpo, qué bueno no tener que trasladarme, qué bueno no tener que compartir el espacio con varios otros cuerpos más, qué bueno estar, digamos, en lo que se llama el síndrome de la cabaña, ¿no? Entonces, un poco mi planteamiento quizás también con esta fragmentación es que podría ser un punto de resistencia, ¿no? Una especie como donde surja la necesidad de pensar, pensar una cierta totalidad del cuerpo, ¿no? Porque ya ni siquiera no es que ya, digamos, la idea del cuerpo fragmentado también es de nuevo que es un cuerpo que se tiene y ese cuerpo está fragmentado en los pedazos que componen ese cuerpo, ¿no? Un poco lo que yo quisiera impulsar es más un pensamiento que se postule de un cuerpo que somos, y no somos fuera de ese cuerpo. No estoy segura de haberte respondido, pero en realidad esto da para mucho y quizás podemos seguir reflexionando, digamos, en esa dirección. Gracias, Andrea. No, la idea era especular un poco juntos, ¿no? Hay una pregunta, Yesenia te pregunta, bueno, hola, felicitaciones a ambos expositores. Quisiera preguntarle a Andrea, ¿cómo se podría repensar la experiencia patológica en la narrativa de mujeres? Muchas gracias, Yesenia. Te aprovecho de saludar porque nos conocemos de antes. A ver, esto tampoco lo digo yo, ¿no? Pero hay una relación entre escritura de mujeres y enfermedad que es de larga data, porque hay una relación entre la feminidad y enfermedad que es de muy larga data. Se suele típicamente citar la enfermedad de la histeria como la gran enfermedad que es el paradigma, digamos, de este vínculo, y donde el cuerpo de la mujer y lo que ciertos procesos naturales de ese cuerpo siempre han sido patologizados, ¿no? Hoy día recordaba también esta expresión que se solía usar cuando las mujeres iban a tener un hijo y que se iban a mejorar, ¿no? Es decir, el embarazo, que en realidad es síntoma de vida, es pensado desde una imagen de enfermedad, ¿no? O lo mismo con la menstruación. Por lo tanto, yo creo que la escritura de mujeres, desde que se empieza a instalar en el campo, tiene un vínculo con esa imaginería de lo enfermo, ¿no? Un poco, y esto lo hemos hablado hartas veces con Ana, en este libro, la literatura del desván, ¿no? Este escrito, digamos, de Huber y Gilbert sobre la escritura de mujeres en el ámbito anglosajón, ella dice, bueno, ¿y por qué las mujeres parecen escribir castigando tanto a las mujeres, ¿no? Y las ponen como brujas, como enfermas, como histéricas, y terminan planteando de que si las mujeres han solamente leído sobre mujeres en imágenes que han sido producidas de un imaginario patriarcal, evidentemente estamos muy llenos, digamos, de esas imaginerías de mujeres enfermas. Por lo tanto, como para ir apuntando, digamos, a una respuesta, ¿no? Creo que la narrativa de mujeres está especialmente colmada de imágenes de enfermedad. Por lo tanto, creo que es muy fácil entrarle ahí, ¿no? A las imágenes de enfermedad. Pienso de nuevo en dos autoras que nombré, pero creo que toda la escritura de Diamela Altit es bien impensable sin este vínculo con lo mórbido, pensando también en que el mismo cuerpo del texto termina enfermándose de alguna forma. Lina Meruán es otra escritora que tiene una relación muy fuerte con lo enfermo. Entonces, me parece que ahí hay un camino natural, ¿no? Como para entrarle tanto a los vínculos, un poco también lo que decía Carlos, ¿no? Yo pensaba a partir de lo que decía Carlos, y quizás es vinculable con esto, que otra cosa a lo que impulsan las dos experiencias, tanto la escritura como la enfermedad, es la pregunta por quién es el sujeto que está detrás, ¿no? ¿Quién es el sujeto que enferma? ¿Quién es el sujeto que escribe? Justamente en el texto de Silvia Molloy, que es un texto muy lindo, ¿no? Ella se pregunta siempre un poco, pero ¿y dónde se fue ese yo? ¿Dónde se fue ese yo con el cual yo me encuentro con un cuerpo ahí? Es mi amiga a la que voy a visitar, pero ¿dónde está? ¿No? Un poco esa sensación ominosa que uno tiene cuando uno está frente a gente que tiene Alzheimer, y dice, pero ¿dónde está esta persona? ¿A dónde se fue? ¿No? ¿Frente a qué o quién estoy? Que es un poco la misma experiencia que se describe muchas veces a partir de la escritura, ¿no? ¿Quién es el que escribe?
¿Otras preguntas, comentarios? ¿Puedo? Sí, María Elisa nos está escuchando desde Salamanca. Hola, un saludo para todos. Bueno, enhorabuena a Carlos y Andrea, ambos por su presentación. A medida que os estaba escuchando, estaba pensando mucho, por supuesto, en todo lo que está ocurriendo, ¿no? Con lo de la pandemia actual, que vamos con ella como a distintos tiempos, ¿no? Porque empezamos aquí en Europa, bueno, empezó China, fue Europa, luego América, luego nosotros estamos volviendo a un tiempo que no sabemos. Y todo lo que se está escribiendo, narrando alrededor, por supuesto, de esta enfermedad o de la COVID, pienso que va apuntando como hacia dos derroteros y pienso en cosas que habéis comentado ambos, ¿no? Por un lado, una romantización o un bonitismo, si cabe usar la palabra, de, bueno, qué bien los que nos podemos quedar en casa, protegidos, leyendo, aprovechando el tiempo, salvados, ¿no? Que es una palabra que va mucho como unida al tema de la enfermedad. Y por otro lado, los relatos sobre los fallecimientos, los contagios, los cuerpos, bueno, no sé cómo está haciendo en otra parte, pero aquí en España al principio ni siquiera era posible los funerales, los enterramientos, las entregas, ¿no? Y que vamos entre esa romantización y esa demonización del cuerpo enfermo, pero que en esta oportunidad, además, en esta pandemia, no podemos unirlo a lo pecaminoso o a Dios. No sé, se me han despertado como esas reflexiones a partir de todo, de la conversación sobre Molloy y sobre lo último también que has mencionado, Andrea, ¿no? Del quedarnos, qué bueno estar guardados pensando en lo que se está publicando alrededor de estas narrativas a partir del COVID, ¿no? Por lo menos, ¿no? Que también para abrir un poco, si queremos, sobre ello. ¿Puedo decir algo? ¿Hola? ¿Se escucha? Me quedé pensando en esto que decías, Andrea, entre el vínculo entre el cuerpo femenino y la enfermedad. En realidad me acordé de una reseña de Joaquín Eduard Bello, que hace de Cárcel de Mujeres, de María Carolina Gel, ¿no? Que está ahí en Memoria Chilena. Y me pareció muy divertido el argumento de Joaquín Eduard Bello, porque dice que María Carolina Gel le metió 8 o 9 balazos a quien fuera su pareja, no porque estuviera enferma de amor, no porque tuviera tenido una suerte de delirio momentáneo, sino porque estaba enferma de literatura, ¿no? Porque dice la literatura es una pasión abstracta, pero me gustó eso porque justificaba los 9 tiros, es decir, la exageración, con el no reconocimiento que había tenido la obra de Carolina Gell. No sé muy bien qué tiene que ver esto con lo que acaba de decir la compañera de Salamanca, pero en realidad creo que hay algo de esa locura que se pone en juego en esta observación de Joaquín Eduard Bello, que podía entrar en serie con eso del cuerpo enfermo de la mujer que escribe. Pedía la palabra Sergio.
Perdón, ¿puedo contestarle algo bien breve a María Elisa Claro, con respecto a la... claro, Es Andrea. solo para que, no se me, que no se me vaya la, la hebra. O sea, yo creo que ahí lo que sí, digamos, nos hemos dado cuenta con esto es que las interpretaciones políticas a las que ha llevado este COVID van realmente de la A a la Z, ¿no? Y donde caben eso, lo que tú dices, esta especie de romantización que tiene un correlato político también, que hoy ahora nos vamos a dar cuenta que tenemos que vivir de otra forma, y ya no vamos a ser tan consumistas, ya no vamos a, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, toda esta idea de una refundación de la comunidad humana. Eh, y por otro lado, digamos, de este anuncios de unas especies de dictaduras tecnológicas, distópicas en las que vamos a vivir, ¿no? Es decir, yo creo que si hay algo que muestra esto es que la enfermedad es también un suceso político y realmente da para interpretaciones que acogen de todo tipo, digamos, de interpretaciones, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar muy alerta también, digamos, a qué es lo que se hace con eso, porque puede ir, como tú dices, desde esa romantización a esta especie de absoluta frialdad donde te enfrentan todos los días con cifras sin que uno, como si las cifras tranquilizaran en algo, más encima uno no sabe qué dicen las cifras, ¿no? Porque van variando a cada rato las condiciones con las cuales se suman las cifras, entonces uno no sabe si son comparables entre sí, ¿no? Pero pareciera que hay una cierta domesticación de la enfermedad, si la puedo traducir en esa cifra, ¿no? Sergio, perdona, te aprovecho también de saludar, pero... Hola, buenas tardes. Yo quisiera, medio feo decirlo, pero quisiera plantear el problema desde una perspectiva tal vez más personal, ¿no? Porque yo he pasado por una situación de enfermedad grave, muy cercana a la muerte, y, y luego he tratado con la literatura, precisamente como parte de la sobrevivencia. Y me hace sentido la idea de que no quiero hablar del COVID porque demasiado. Al final de cuentas, las enfermedades son individuales, se viven solo. Eh, cuando uno está enfermo y enfermo en una situación límite, nadie más está enfermo por uno. Esa es la realidad. ¿Sí? Da lo mismo que hayan 1000 más, 100.000 más, 1.000.000 más, nadie más está enfermo por uno. ¿Sí? La sensación de estar ante el abismo de la vida y el abismo de la muerte es una cosa que efectivamente hace en muchos sentidos cambiar la visión del mundo, la visión de la realidad y también a mirar, en el caso mío, que yo soy crítico y escritor a la vez, ¿sí? Hago los dos tipos de trabajo literario, a mirar la literatura también a sentir desde otra perspectiva. En mi caso personal, la literatura fue una acompañante, una amiga increíble, digamos, en los momentos críticos, cuando podría no haber salido, por ejemplo, del quirófano. Eh, por lo tanto, yo creo que aquí vale ver la literatura también como, no solo como un problema teórico, como un problema de crítica, como un problema de signos, sino como una genuina acompañante que hace posible incluso la sobrevivencia. ¿Sí? No porque la literatura tenga un fin necesariamente terapéutico, pero en la medida, como dice Andrea, la literatura narra la vida, bueno, pero narrar la vida también narra aquella parte de la vida que es su propio fin, ¿no? El riesgo de que se pierda. Y eso también es parte de la vida. Y si algo me ha enseñado la experiencia que yo he vivido es que sí importa muchísimo el modo que se construyen los discursos sobre el virus. Son decisivos, son determinantes. No es solo una cuestión meramente estética, no es solo una cuestión meramente conceptual. Tiene que ver con una profundidad del cuerpo y de la mente. Yo no separo el cuerpo y la mente. Uno no se enferma del cuerpo solamente. Uno no se enferma de la mente solamente. Uno se enferma también si hay un espíritu, pues del espíritu también se enferma. Se altera todo.
no es solo que se palpita todo. Y la literatura, como siempre, es una suerte de distorsión, de forma divergente, digamos, de mirar el mundo, pues la enfermedad es una divergencia también. Y ahí hay una suerte de analogía que probablemente hace posible que lo estético y la enfermedad sean tan cercanas. Me viene a la mente el famoso el ensayo de Virginia Woolf sobre la enfermedad, con ese párrafo inicial fabuloso, que es en una sola oración, increíble, digamos, donde concatena, digamos, en un párrafo inicial la densidad de la enfermedad, porque uno vive, digamos, en otro registro, en otra dimensión, que solo hay gente que ha tenido enfermedades cercanas a la muerte puede comprenderlo realmente. Es lo que me gustaría decir sobre este punto, una suerte de testimonio, digamos, respecto. Gracias, Sergio. Bueno, hay una pregunta de Leandro Hernández. Hola, gracias por haber abierto este panel a los que no somos partes de la maestría. Yo quería hacer un comentario, pregunta a la doctora Kotov. En la segunda de las tesis, usted dijo que el cuerpo sano puede ser olvidado, pero el cuerpo enfermo insiste en su presencia. Y me hizo reflexionar y pensar también en algunos textos literarios que ha citado, como La montaña mágica o Sangre en el ojo de Lina Meruane, o bueno, muchos otros en donde yo como lector, lo que me queda de la lectura no es tanto sobre la enfermedad, sino sobre el cuerpo enfermo. Entonces me pregunto si uno puede hacer una especie de jerarquía y decir, bueno, cuando escribimos sobre enfermedad, uno protagoniza el cuerpo por sobre la enfermedad. Si tendría sentido. Al mismo tiempo, trayéndolo un poco a la actualidad, esta pregunta, como ahora con tiempos de COVID, muchos somos espectadores, no estamos viviendo el COVID, o sea, nuestro cuerpo no está enfermo de COVID. Entonces, creo que hay como una diferencia, ¿no? Cuando leemos a espectadores o nos sentimos espectadores versus el cuerpo que realmente está enfermo y escribe sobre eso. Muchas gracias, Leandro. A ver, quizás vinculándolo con la intervención de Sergio, y gracias, Sergio, por compartir esa experiencia. Yo creo que no hay una forma de escribir sobre enfermedad, ¿no es cierto? Sino que hay muchas, y digamos, ahí hay todo tipo de variaciones entre las distintas escrituras, y depende mucho si hay relatos que escriben de enfermedades de otros, ¿no? Qué sé yo, estoy pensando en esta novela, por ejemplo, de Jamaica Kincaid, donde una mujer ve va a visitar a su hermano que está agonizando, está muriéndose de SIDA, ¿no? Es decir, este relato de una enfermedad muy cercana, un poco en esa línea estaría Desarticulaciones de Molloy, es decir, escribo de la enfermedad de otros, un otro muy cercano, ¿qué tiene que ver eso conmigo? A veces con relatos muy crudos sobre ese cuerpo que se está descomponiendo. Pienso en Canción de tumba también de Julián Herber, por ejemplo. Después hay relatos, digamos, o francamente testimoniales o autobiográficos, quizás Sangre en el ojo caería un poco en esa línea, ¿no? Es ella la que se vuelve ciega por su experiencia, o sea, por su diabetes, y relata desde esa perspectiva, digamos, de un yo que está acechado por una enfermedad. Después hay textos, yo creo que mucho más metafóricos, ¿no? O sea, en La montaña mágica, por ejemplo, la enfermedad es una metáfora para repensar de alguna forma lo indeseado y lo deseable dentro de una cultura, es decir, tiene todo un aparataje que tendría que ver con repensar la modernidad. Por lo tanto, digamos, yo creo que es muy cierto lo que dices tú, y digamos, la enfermedad hace que el cuerpo no pueda ser olvidado, ¿no? Había una frase de un fisiólogo del siglo XIX que decía: la salud es el silencio de los órganos, es decir, la enfermedad es ruido, la enfermedad es cuando el cuerpo hace ruido, ¿no? Pero yo creo que en términos, digamos, de las escrituras de la enfermedad hay una variedad muy, muy grande, ¿no? Porque pueden tener también distintos tipos de intenciones de cómo ocupar o también un poco pensando en lo que decía Sergio, dice, siempre al final el enfermo es
alguien que está solo frente a su enfermedad, pero hay prototípicamente enfermedades que han sido representadas como enfermedades colectivas, ¿no? Qué sé yo, si uno lee el Decamerón, eso es un colectivo el que está enfermo, ¿no? Claro que finalmente se muere gente y se mueren cuerpos de una enfermedad, ¿no? Pero hay una experiencia colectiva de enfermedad. Entonces yo creo que también las maneras en que han sido significadas y representadas las enfermedades tienen que ver con ese tipo de cosas. Por ejemplo, otra relación bonita de pensar ahí es el cuerpo también, para volver a algo que dijo Sergio, ¿no? A veces hay enfermedades que algunos han interpretado como una enfermedad que primero estaba en el alma. Por ejemplo, Kafka siempre interpretó su tuberculosis como una enfermedad de su ser. La tuberculosis es solo un signo más de que yo estoy enfermo. Yo estoy enfermo porque no estoy hecho para la vida, ¿no? Una interpretación que él mismo, que se murió muy joven de tuberculosis, hace de su propia enfermedad. Mientras que otros dicen, bueno, pero ¿por qué yo? ¿Por qué me enfermo yo? Yo estoy bien, ¿no? ¿Por qué mi cuerpo me abandona? ¿Por qué mi cuerpo me traiciona? Entonces hay varias variantes, digamos, de las cuales uno podría ser algo más colectivo, algo más personal, o este vínculo, digamos, que por supuesto siempre es solo un planteamiento entre cuerpo y mente, ¿no? ¿De dónde viene esta enfermedad? ¿Cuál parte de mi yo es la que se enfermó? ¿No? Pero creo que concuerdo con Sergio de que la enfermedad hace justamente de que la separación entre mente y cuerpo se vuelva una separación que no se puede sostener. Gracias. Sí, me cuelgo de eso también para hacer un brevísimo comentario, porque el cuerpo enfermo es el cuerpo que toma Freud como modelo para pensar en narcisismo. O sea, hay una cita con que abre el texto que es sobre un dolor de muela, y la cita dice: en la estrecha cavidad de su muela se recluye su alma toda, ¿no? O sea, como el órgano doliente es capaz de arrastrar todo consigo, ¿no? Y eso también podría ser una manera de escribir, si se quiere, la enfermedad. Bueno, hay felicitaciones en el chat. Cristian Ambanter los felicita, Andrea Carlos, un gusto escucharlos. Y hay, bueno, varias felicitaciones. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, no, vamos a sobreexplotar a nuestros invitados y creo que ya los hemos torturado el día de hoy. Gracias, Carlos, gracias, Andrea, realmente muy interesante lo que nos trajeron hoy. Gracias también a todos los que participaron y nos acompañaron en esta suerte de clase abierta. Y bueno, invitarlos a que sigamos conversando a partir de estas especies de clases que está organizando el Magíster, donde bueno, pensar temas que nos conciernen y seguir pues en sintonía, ¿no? Entonces, bueno, invitarlos a que sigan, a que nos sigan y a que sigamos en este tipo de intercambios de esta manera que nos toca, ¿no? Virtuales. Bueno, muchas gracias a todos. Queda la grabación. Si alguien quiere tener acceso, me escriben y puedo pasar la grabación. Bueno, con eso cerraríamos y bueno, nos despedimos. Así que gracias. Bueno, muchas gracias. Chao. Muchas gracias. A todas y todos. Gracias Buen a fin de todos. semana. Oh, gracias. Igualmente. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, chao. Bien. No, Ana.